informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Egunon, Guztioi, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de AFM Cluster. En el día de hoy titulado Momentum del mercado financiero es el momento de... Bueno, es una pregunta abierta a la que vamos a dar respuesta junto con nuestro partner Bankinter para hablarnos, bueno, de cómo está el mercado financiero y de qué alternativas existen, ¿no?, para las empresas del sector industrial. El objetivo de la jornada de hoy es compartir con vosotros, pues bueno, en un momento de cambio, de incertidumbre, como decían algunos, es la nueva certidumbre, pues bueno, establecer un poco, conocer qué previsiones existen, qué soluciones, qué diferentes alternativas hay para impulsar proyectos de crecimiento en el entorno de AFM Cluster. Yo os comparto el contenido de la jornada de hoy. Yo soy Juanjo Gómez, responsable del colectivo de partners dentro de AFM Cluster, y os haré una breve introducción de lo que es nuestro sector y del trabajo que hacemos dentro de la asociación. El segundo bloque estará dedicado a la temática de la jornada, el momentum del mercado financiero, y lo daremos de la mano de Gonzalo Chávarri, responsable de banca de inversión en Organización Norte de Bankinter. Y luego cerraremos con un último bloque de preguntas y respuestas para que podáis con nosotros consultar las dudas que os vayan surgiendo en cualquier momento del webinar de hoy. Para ello podéis enviar esas preguntas a través de la pestaña de preguntas y respuestas, las recopilamos y al finalizar la jornada las compartimos con vosotros. Bueno, por mi parte lo que yo quiero es compartir con vosotros, ¿no?, la foto de AFM como clúster. Somos la agrupación de empresas del ámbito de las tecnologías de fabricación avanzada y digital en toda España y nos organizamos a través de 7 asociaciones que agrupan a más de 750 empresas industriales en toda España. La piedra angular de este proyecto es AFM Machine Tools, el quesito que veis ahí en azul, donde acogemos a las empresas que fabrican máquinas, herramientas y sus partes en España. Es la primera asociación que se fundó en el año 1946 y sobre la que hemos construido este ecosistema del manufacturing avanzado con todas esas tecnologías que veis ahí. La fabricación aditiva, las herramientas de corte, la parte de subcontratación o mecanizados, la automatización, la robótica, la digitalización, las herramientas de mano y el colectivo de startups para la fabricación avanzada. También dentro de este gráfico, de este círculo, contamos con nuestro centro formativo, que es IMH Campus, en el Goibar, desde donde formamos talento que vaya luego a nuestras empresas y a las empresas usuarias de nuestras tecnologías. Este ecosistema se completa con un colectivo de más de 100 partners, que son terceros que tienen una actividad paralela al sector y que cooperan con nosotros en su ámbito de actividad. En el caso de Bankinter, desde el ámbito financiero, ¿no? Y nos proponen, pues, bueno, iniciativas, soluciones que están orientadas a las empresas que formáis parte de AFM Cluster. En segundo lugar, ¿qué trabajo hacemos desde AFM? Bueno, nosotros nos organizamos, aparte de por asociaciones, también por áreas de trabajo, de actuación. Una de ellas es la parte de mercados, internacionalización, intentando promover iniciativas del ámbito de la promoción comercial para que podáis tener acceso a otros mercados internacionales. La parte de marketing, armando un poco el mensaje y haciendo difusión de todo lo que hacemos como sector y como empresas. La parte de tecnología, un área en la que ponemos en marcha proyectos de colaboración en el ámbito tecnológico entre las empresas que formáis parte del clúster. También la parte de talento y personas, porque es, pues bueno, es la base sobre la que sustentamos y estructuramos todo lo que somos como colectivo de empresas, intentando atraer, retener, formar talento para las empresas con diferentes proyectos que son muy interesantes. Y luego una parte que es más interna, pero que también trabajamos de cara al exterior, centrada en la parte de finanzas, ámbito financiero y demás. Entonces, la jornada de hoy está cogida desde ese enfoque, la parte del momento financiero, del momento económico, de qué decisiones pueden ser las óptimas para tomar por parte de las empresas asociadas. Así que para abordar ya esa segunda parte, doy la bienvenida a Gonzalo Chávarri de Bankinter. Gonzalo, buenos días. Hola, buenos Bienvenido. días, Juanjo. Gracias en Encantado y primer muchas lugar gracias por por invitarnos. acompañarnos en la jornada de hoy y cuando quieras te escuchamos. Perfecto. Bueno, gracias, Juanjo, por la introducción. Yo, en primer lugar, antes de compartir la presentación, me presento. Yo soy Gonzalo Chávarri. Bueno, me ha presentado Juanjo. Soy el responsable del área de banca de inversión para la zona norte de Bankinter. Y en esta breve webinar, porque la verdad es que quiero ser bastante
conciso en los mensajes. Yo siempre creo que es mejor poder trasladar 3 mensajes y a ser posible interesantes que no una presentación muy larga, ¿no? Lo que quiero es hablar de qué alternativas nos da el mercado hoy en día, un poco fuera de lo tradicional, para poder impulsar proyectos de crecimiento y proyectos de negocio, ¿no? Al final, cuando trabajas en un banco y tienes que hacer este tipo de exposiciones, pues muchas veces corres el riesgo en caer en lo de siempre, ¿no? Bueno, intentamos nosotros contar alguna cosa nueva porque entendemos que de esta manera pues, se hacen este tipo de presentaciones más interesantes. Paso a compartir pantalla para que podáis ver la breve presentación que hemos preparado. Disculpadme, ahora entiendo que ya se ve bien, ¿verdad? Perfecto, sí, Gonzalo, muy bien. Vale. Bueno, lo que os decía, la idea es contar algo distinto y lo que queremos centrarnos es en cómo diversificar las fuentes de financiación en la empresa, ¿no? Cómo lo que pudiera parecer un poco raro que contemos desde un banco, cómo además del mercado financiero para financiarse y financiar proyectos de crecimiento, existen otras alternativas. Nosotros, desde el banco, ¿por qué impulsamos este tipo de medidas o este tipo de presentaciones? Porque nosotros creemos que los bancos tenemos un hueco muy concreto en el mercado financiero. Es cierto que en Europa pesamos muchísimo, pesamos alrededor de un 60% del mercado financiero total, estando el otro 40% concentrado principalmente en el mercado de capitales, todo lo que son emisiones de bonos, o emisiones de pagarés o mercados de deuda alternativa, pero la regulación que desde el Banco Central Europeo nos van poniendo año a año hace que haya algún tipo de proyectos que a la banca se nos escape, que nosotros no seamos capaces de financiar, ¿no? Cuando estamos hablando de proyectos que son planes de negocio agresivos o planes de negocio a largo plazo o adquisiciones en las que no hay flujos garantizados, pues esto a los bancos nos deja fuera, porque la regulación básicamente nos lo impide. Entonces, nosotros desde el banco consideramos que este tipo de proyectos también es necesario que sean financiados y también que, mm, es necesario que alguien que alguien le aporte fondos, ¿no? Porque son necesarios para la economía. Y en ese contexto, nosotros hemos cerrado asociación con varios fondos de inversión alternativa de deuda y también ayudamos a las compañías a acceder al mercado de capitales. Entonces, el objetivo de la reunión es tratar estos dos temas: el acceso al mercado de capitales, qué ventajas y qué pasos hay que dar para acceder al mercado de capitales, y por otro lado, los fondos de deuda. ¿Qué tipo de operaciones hacen los fondos de deuda? ¿En qué tipo de fondos de deuda hay y en qué nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, antes de entrar, quizá lo que habría que hacer es una rápida foto de cómo es la situación del mercado financiero. La situación del mercado financiero, básicamente, yo creo que todos la conocemos, por eso quiero ir muy rápido, pero básicamente se resume en una etapa de crecimiento hasta el año 2019, que venía de una crisis muy profunda en todo el mundo occidental, que se solventó a base de estímulos financieros, a base de aportar liquidez al sistema a través de los diferentes canales en los que se aporta financiación, ya sea compra de bonos, líneas blandas para los bancos, líneas blandas para los gobiernos, y que esto llevó a una recuperación. En el 2020 esta recuperación se paró en seco por la pandemia y se solucionó de la misma manera que se había solucionado la crisis anterior, que fue con aportación de más liquidez. Con lo cual nos encontramos en el año 2022, que ya fue el año pasado, con dos entornos, o sea, con inyecciones de capital o de liquidez muy fuertes al sistema, y de repente un shock externo que fue la guerra de Ucrania, que lo que hizo fue un problema de oferta de bienes básicos que a su vez se sumó a un exceso de liquidez y provocó una subida masiva de los precios, que podéis ver en el gráfico en este gráfico que señalo aquí. Y esta subida de los precios lo que provocó es que cambiase de golpe la situación del mercado financiero. Y aquí os voy a confesar, los propios bancos también estuvimos bastante impresionados cómo desde la nada, desde tipos de interés negativos, pasamos en menos de un año a tener una situación financiera con tipos de interés positivos que habían subido pues casi 500 puntos básicos, ¿no? En muy pocos meses. Esto se ha acompañado con una recuperación fuerte después de la pandemia, unas tasas de paro tanto en Europa como en Estados Unidos que están en mínimos históricos. En España no podemos decir que estén en mínimos históricos porque tenemos un paro estructural mucho más alto y con una subida de tipos bestial. Y desde hace tiempo
ya se empieza a hablar de cuál va a ser el impacto de esta subida de tipos y si esta subida de tipos de interés va a ser sostenible en el medio plazo. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Es cuestión de opiniones personales. Hay quien dice que con esta subida de tipos se va a enfriar muchísimo la economía y, por tanto, se van a parar las subidas de precios, y hay quien dice que estas subidas de tipos, esta inflación, todavía no ha sufrido los efectos de segunda ronda. Los efectos de segunda ronda, como sabéis, es cuando tú generas inflación, tienes que subir los salarios para acompasarlos a esa inflación, y cuando acompasas los salarios, que los haces con un año de retraso, normalmente lo que pasa es que generas más inflación porque te han subido los salarios, ¿no? Bueno, hay dudas sobre qué va a pasar. Sí es cierto que lo que podemos ver ahora es que se está, en cierta manera, controlando esta inflación o se está reduciendo. ¿Pero qué va a pasar en el futuro con el mercado financiero? La verdad es que no lo podemos saber. Yo, a mí, si me preguntáis mi opinión personal, es que yo creo que nos vamos a estabilizar en tipos de interés que estarán en torno a los niveles actuales. Pero por un principio básico, porque el dinero tiene que tener valor en el tiempo. El dinero tiene que tener valor en sí mismo. Y la situación de tipos de interés negativos en los que tener dinero era casi un castigo porque era un coste, pues, pues yo creo que tienen que acabar por innaturales, ¿no? Y en ese caso lo normal sería tener tipos de interés de en torno al 3,5 o 4% en función del ciclo económico, y con unos tipos reales positivos y una inflación moderada. Y eso es un poco el entorno central que nosotros en el banco nos movemos, a una normalización de la situación financiera, teniendo claro que la situación actual o la situación de los últimos años era anormal, ¿no? Era una situación provocada por una crisis muy, muy, muy severa. Bueno, y en este entorno, ¿qué es lo que puede hacer una compañía para crecer, para desarrollar, para financiarse en sus proyectos? Bueno, en primer lugar, en Europa, lo lógico es atender a los o acudir a los bancos. Los bancos, el mercado financiero, somos los canalizadores del crédito, convertimos el ahorro en deuda para proyectos de inversión y tenemos una cuota de mercado muy, muy elevada. Pero, como decía en la introducción, hay veces que nosotros, que los bancos, no podemos llegar a estos proyectos, porque tenemos regulación, porque no podemos apalancar las compañías más de un determinado nivel, porque no podemos dar préstamos sin amortización, o si lo hacemos nos consume muchísimo capital, porque no aceptamos determinados niveles de riesgo, porque también nos consumen muchísimo capital, y entonces esto hace que se abra un hueco. ¿Nosotros cómo creemos que las empresas pueden llenar ese hueco? ¿Cómo pueden impulsar esos dos negocios? Vía mercado de capitales y vía deuda alternativa. ¿Qué ventajas tiene o cómo se puede entrar en el mercado de capitales? Para entrar en el mercado de capitales, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos entrando a un mercado en el que hay inversores privados, normalmente son institucionales, que están dispuestos a invertir en tu empresa, están dispuestos a comprar deuda de tu empresa y a confiar en la que se la vas a devolver en el medio plazo. Como es un tema de confianza y es un tema de que los inversores confíen en tu empresa, lo lógico es entrar siempre a través de un registro de pagarés. El registro de pagarés es emitir deuda a corto plazo y hacerlo en un mercado organizado que te permite que haya muchos inversores que puedan entrar en este mercado de pagarés. Además, este primer paso es menos exigente en términos de importe. Puedes hacer emisiones de pagarés en importes más reducidos y después con menos exigencias regulatorias y de governance, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué ventajas tiene o qué consideraciones hay que tener en cuenta? En primer lugar, entrar en el mercado de capitales, entrar en el mercado de pagarés, supone diversificar las fuentes de financiación. Ahora los bancos queremos prestar dinero y en los últimos años hemos estado queriendo prestar mucho dinero, pero muchos de vosotros os acordaréis cómo en el año 2010 de repente el mercado financiero se secó por completo en España. Bueno, pues esto en el mercado de pagarés, lo que te está en los mercados de capitales, lo que te permite es tener una fuente de financiación adicional, tener inversores que ya te conocen y que al precio adecuado están dispuestos a invertir en tu empresa. En segundo lugar, da una recurrencia. Te permite tener acceso siempre a este mercado. Aunque tienes que mantener a esos inversores y tienes que tratarlos bien, darles la posibilidad de invertir en tu empresa, te da recurrencia. Puedes acudir siempre que quieras. Tercer elemento, te permite incrementar las líneas. Algunos en vuestras empresas os encontraréis que los bancos pues ya no podemos prestar más dinero, sin embargo, el mercado de capital es otra línea adicional, es otra fuente de inversores que pueden inyectar liquidez a tu compañía. El tener contacto recurrente con inversores institucionales lo consideramos muy positivo, aporta muchísimo a la compañía.
Suele ser este mercado de pagarés competitivo respecto a la financiación a corto plazo de las compañías, porque al final nosotros los bancos tenemos costes nuevamente que vienen provocados por la regulación del Banco Central Europeo que un inversor institucional normal no tiene. Él tiene el dinero en cuenta corriente y tiene que invertirlo. Y después, por último, el hecho de estar en los mercados de capitales da visibilidad y reconocimiento. Cuando una compañía quiere salir al extranjero, quiere cerrar acuerdos comerciales con empresas de otros países, es lo lógico, si es una empresa pequeña o mediana, es que esas otras compañías no le conozcan. Si estás en los mercados de capitales, al final, solo con entrar en Google podrán tener acceso a información de tu compañía, podrás saber cuál es la calificación que te da el mercado y ya es un reconocimiento de solidez financiera pues muy relevante. Bueno, ¿cuáles son los pasos para un registro de pagarés? Básicamente, hay que dar tres pasos. Uno, definir la estructura, pensar en cómo queremos emitir los pagarés, a qué plazo, por cuánto importe, con qué frecuencia y para qué vamos a usar los fondos. Ya os digo que el mercado de pagarés, lo normal es utilizarlo para la financiación de circulante de la compañía, porque es deuda principalmente a 3 o 6 meses. Este tipo de deuda, además, con los últimos cambios que está habiendo sobre las políticas de pago para poder acceder a subvenciones, vienen bien para financiar el circulante, porque en la medida que se reducen los tiempos de pago y ya los proveedores no pueden financiar los balances de las compañías, pues este tipo de financiación ayuda mucho, ¿no? Segundo, hay que dar el mandato a entidades involucradas. No se puede ir solo al mercado de capitales. Hace falta que alguien te acompañe. En Bankinter acompañamos a muchas compañías a salir al mercado de capitales. ¿Y por qué hace falta que alguien te acompañe? Primero, porque alguien tiene que gestionar el papeleo, alguien tiene que gestionar la relación con el mercado y alguien tiene que gestionar los documentos legales. Pero lo que es más importante, alguien tiene que ayudarte a encontrar inversores. Y una entidad financiera en este caso lo que te ayuda es a encontrar los inversores que están dispuestos a invertir en tu compañía. Y por último, hay que presentar el proyecto al registro y al registro de mercado. Un mercado organizado es una entidad privada y en esta entidad le importa mucho quién participa en su mercado. Por eso es importante ir bien acompañado y es importante poder llegar lo más alto posible dentro de ese mercado para que aprueben tus emisiones. Al final, un mercado organizado corre riesgo de que quien entra en su mercado pues no tenga el riesgo de crédito adecuado o que genere problemas. Cuando entras bien acompañado y explicas bien las cosas, estas reticencias se reducen muchísimo. Realmente, para reducir o a qué mercado acudir, existen dos alternativas. Uno, el MARF, que es el mercado nacional, mercado alternativo de renta fija. eh, Está en Madrid y sobre todo tiene acceso a inversores nacionales, principalmente inversores institucionales, que son pues, compañías de seguros, fondos de pensiones y family offices. Nosotros desde Bankinter tenemos mucho acceso a family offices, inversores de banca privada que quieren rentabilizar su liquidez en este tipo de productos. Y otra alternativa es irse a mercados internacionales como el mercado irlandés o Euronext. Ahí se puede ir o bien a Luxemburgo o bien a París. Bueno, nosotros en general para empresas de tamaño reducido y medianas recomendamos MARF. ¿Por qué es más barato? Porque lo lógico es, son empresas de tamaño mediano, sea el inversor local el que vaya a invertir en ellas, también es más barato, digamos, es menos costoso en términos regulatorios y en términos de tiempo el poder salir a este mercado. Bueno, aquí tenéis una pequeña tabla de quiénes son las compañías que emiten en el mercado de pagarés. Hay nombres grandes y conocidos por todos que podéis ver en esta tabla, como el primero que es el Corte Inglés, o Gestamp, o Nexus, Audax, compañías de gran tamaño, pero también tenemos compañías de tamaño más reducido, ¿no? Como puede ser Cunex, Audax, Nexus, compañías de tamaño mucho más reducido. Y los costes los tenéis ahí. Realmente hay que pensar que estos son costes que son muy parecidos al Euribor, a los plazos. A veces, en función de la calidad crediticia, se van por arriba, pero hay que pensar que son costes siempre comparables a la financiación en los mercados, en el mercado bancario. Bueno, aquí hay más nombres. Tampoco quiero detenerme porque os pasaremos la presentación para que lo podáis analizar con. Esto digamos que sería ir hacia el mundo del mercado organizado, hacia el mercado de capitales, hacia el mercado que los anglosajones llaman mercado público, ¿no? Pero existe
En el mercado privado, en el mercado no organizado, otra alternativa de financiación, que es a través de los fondos de deuda, que vienen a llenar otro hueco dentro del mundo de los mercados financieros. ¿Cuál es el hueco que llenan? El hueco de financiar proyectos que en estos momentos son arriesgados, pero que tienen un buen plan de negocio detrás y que necesitan dinero a largo plazo que no van a poder amortizar deuda a largo plazo que no van a poder amortizarla en el corto. Básicamente, para poder explicar en qué consiste esto, he querido ir fondo a fondo, poder hablar, porque cada fondo hace una tipología de operación distinta. Están especializados en operaciones muy concretas. Y no hay un fondo igual a otro. Cada uno hace su operación. Entonces, sin ser muy exhaustivo, porque disculpadme, sin ser muy exhaustivo, porque como os decía antes, os enviamos la presentación, sí queremos diferenciar en fondos que financian el circulante, fondos que financian operaciones a medio plazo y fondos que financian operaciones inmobiliarias. Si hablamos de fondos que financian el circulante, distinguimos tres tipologías. Fondos que quieren hacer factoring de los clientes, como puede ser mi AAA o Finalbion, y fondos que hacen préstamo directo, que en este caso lo hace solo Finalbion. ¿Qué características tienen estos fondos? Te permiten hacer operaciones de factoring, ni confirming, ni préstamo directo a corto plazo en situaciones en las que difícilmente un banco te la daría. ¿Cuál es la pega que tienen? Siempre es la misma en este caso de fondos. Asumen más riesgo, pero cobran más. Por eso son muy buenos para financiar proyectos de negocio, proyectos que se prevé que la compañía considera que va a ganar mucho dinero, que tienen márgenes elevados, pero que tienen un rango de incertidumbre elevado y por eso los bancos no podemos entrar. Bueno, ahí podéis ver cuáles son las características que ponen. Normalmente los límites que ponen son en términos de EBITDA y en términos de apalancamiento total, de deuda financiera neta EBITDA inferior a márgenes. Por ejemplo, si nos centramos en Finalbion, financia siempre deuda financiera neta EBITDA inferior a 8 veces. Un banco es raro que financie más de 3 veces, y a veces se llega a 4, pero bueno, ya tiene implicaciones regulatorias. Aquí hay casos de éxito que han cerrado estos fondos. Azteca, que era una compañía que se dedica a la construcción, Finalbion, otra operativa de construcción, o Novicap, que financió Circulante a La Sirena, que es una cadena de congelados. Existen operaciones a largo plazo. En este caso, las operaciones a largo plazo, sobre todo lo que dan es financiación sin necesidad de amortizar capital o concentrar la amortización muy al final de la operación, a más largo plazo de lo que solemos dar los bancos y también, por supuesto, a un coste superior. Entonces, los límites son muy parecidos. Normalmente siempre se fijan importes mínimos y máximos, un plazo máximo que suele ir desde los 6 años hasta los 8 y apalancamientos máximos. Normalmente siempre se va a apalancamientos que no superen las 8 veces deuda financiera EBITDA, como hay otras, como pasa en el corto plazo. Son operaciones caras, como os indicaba. Son operaciones que suelen ir a Euribor más 7 puntos básicos. ¿Pero qué es lo que te proporcionan? Capital, financiación, para poder llevar proyectos de negocio a largo plazo sin necesidad de poner capital, ¿no? O teniendo que poner menos capital que si no recurres a los mercados. Hay casos de éxito, como podéis ver aquí, pues hemos puesto Prosolia, Indiva, Cartonaje Obrador o el grupo RR. En general, el primero es de renovables, el segundo sanitario y los dos siguientes son industriales. Y bueno, son operaciones que pueden ir desde importes de 10 millones de euros a importes menores, como podéis ver en el caso del grupo RR, que es un negocio logístico. Y por último, quería hablar de los fondos inmobiliarios. Nosotros desde los bancos tenemos la limitación que para poder financiar inmuebles, tanto si es un inmueble que va a estar en rentabilidad de una compañía, como si son proyectos de promoción, tenemos un marco muy cerrado, muy estrechado por nuestros reguladores, ¿no? Y entonces, para llenar ese hueco donde no podemos llegar los bancos, han aparecido fondos que se han especializado en inmobiliario. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que miran? Son capaces de, a cambio de una garantía hipotecaria del activo, dar financiaciones al plazo que sea necesario
sin que haya una necesidad de preventas o sin que haya la seguridad de que el inmueble va a tener un inquilino a largo plazo, como normalmente pedimos los bancos. Y después también llegan a porcentajes de financiación muy superiores. Es difícil que un banco te financie con loan to value, es decir, financiación respecto al valor total del activo superior al 50%, y estos fondos pues llegan hasta el 75%. Existen también casos de éxito, como podéis ver, pues renovación de un hotel en Madrid o promociones residenciales y de trasteros en Madrid que han impulsado WeCity como Alandra. Y bueno, y hasta aquí es lo que yo os quería contar. Básicamente, como resumen, poder deciros que podemos esperar que la situación financiera se normalice en estos niveles, que tiene que haber tipos de interés positivos y tipos de reales positivos en la economía, y que lo lógico sería que los tipos de interés se normalicen, que todavía no hemos visto los efectos de segunda ronda de la inflación, que por tanto no es momento todavía de echar las campanas al vuelo con el tema de la inflación, y que en este entorno en que los bancos cada vez estamos más regulados, están surgiendo otras alternativas para poder aportar de fondos a las compañías y que éstas pues tengan otras alternativas de financiación para impulsar sus proyectos de crecimiento. Hasta aquí es hasta donde yo quería hablaros. A partir de aquí, pues encantado de que me podáis plantear todas las preguntas que consideréis oportunas. Muy bien, Gonzalo, pues lo primero, muchísimas gracias. Yo creo que muy interesante, muy completo también, ¿no? Esa visión un poco más macro de cómo van a ser las cosas. No sé si han sido buenas o malas noticias. Bueno, cada uno un poco depende Bueno, yo de creo qué que punto son esté. noticias. O sea, es... Sí, eso es. Pues bueno, como decíamos, ¿no? Y también con ese ingrediente inevitable, ¿no? De la incertidumbre en general, pues somos al final el sector de máquina herramienta son bienes de inversión, somos un sector altamente sensible a la incertidumbre y a pues, bueno, las cosas que pueden pasar y que han ido pasando estos años. Entonces, con eso tenemos que ir lidiando. Pese a todo eso, la verdad es que las cifras de los últimos años del sector han sido muy buenas, desde el año 2020, que fue evidentemente un año muy duro. Los posteriores, 21, 22, también 23, van a ser años pues muy buenos en cuanto a captación de pedidos, a facturación. Las empresas del sector están en un momento pues bueno, dulce y de actividad dinámica, etcétera. Así que ahora, a los que estáis escuchando, os invitamos a que nos compartáis preguntas que podáis tener sobre todo lo que hemos ido hablando esta mañana. Yo, por arrancar un poco, Gonzalo, sí te quiero preguntar un poco en cuanto a la propuesta, ¿no? De salida al mercado de capitales. ¿Para quién es esta propuesta? ¿Es para un tipo de empresas concretas en cuanto a tamaño, a facturación, a balance? ¿O cualquier empresa puede dar pasos en este sentido? Realmente, más que el tamaño de la empresa, lo que hay que tener en cuenta es el volumen de deuda que se requiere. A ver, cuando vas al mercado de capitales, eh, es una relación simbiótica. Tú llegas al mercado de capitales y ofreces deuda, la posibilidad de invertir a unos inversores profesionales que analizan las compañías y quieren rentabilizar su dinero. Entonces ellos están encantados de que haya papel nuevo, de que haya posibilidades nuevas de invertir. Pero ellos hacen un esfuerzo invirtiendo, ellos van a dedicar tiempo a tu compañía. Entonces, y por eso decía que es más importante el volumen de deuda que quieres invertir. Si tú no tienes el volumen suficiente de deuda circulante, no merece la pena que vayas al mercado de ¿Y de capitales. qué volúmenes hablaríamos, Gonzalo? Tendríamos que estar hablando de 10 millones de euros Vale. de volumen de deuda circulante. Ujú. A partir de ahí para arriba no hay problema. Pero si vas por debajo, los inversores al final te van a prestar poca atención porque no vas a solucionar uno de los problemas que ellos tienen, que es poder invertir cantidades relevantes en números, Ujú. en nombres sólidos. Ujú. Ujú. Y desde que se toma la decisión o se empieza la empresa a plantear esta solución hasta que efectivamente ya está cerrado, más o menos, ¿qué plazos calculáis? Normalmente se suele tardar unos 6 meses. Desde el momento que se toma la decisión hasta que se hace la primera emisión, se suele tardar 6 meses. Hay una parte un poco farragosa, que es la inicial, que es la documental, la de abogados, la de preparar la documentación, y otra que es, a mí me parece mucho más bonita, que es la que se llama el roadshow, que es ir a conocer los clientes, hablarles de tu compañía y decirles por qué tienen que invertir en ella, a través, en Ujú. este caso, de papel a corto plazo. Ujú. Una especie de lo que hacen startups en el ámbito de venture capital o
similar, ¿no? Exactamente. Lo único que es más sencillo porque al final cuando una startup en Venture Capital tiene que contar un plan de negocio y explicar por qué algo que ahora no genera dinero va a generarlo en el futuro. Cuando tú vas a pedir deuda en el mercado de pagares, normalmente lo que dices es yo ya estoy ganando dinero, yo ya tengo unos márgenes adecuados, quiero seguir creciendo, lo quiero hacer de esta manera. Ujú. Están dispuestos a asumir más riesgo porque ya te han visto que eres capaz de ganar dinero. Ujú. Y entiendo que ese plan de crecimiento que se presenta, pues debe ser un documento sólido, ¿no? Que presente cuáles van a ser, bueno, las pautas de la empresa, sus decisiones, su proceso. Sí, es un documento sólido, es un plan de negocio normalmente. O sea, al Ujú. final Ujú. lo que se hace ¿Qué es un plan de perspectiva negocio. temporal? Máximo 5 años. Cualquier plan de negocio que vaya más allá de cinco Sí, es ciencia ficción. seguramente se acabe confundiendo. Sí, Sí. sí. Entonces, pero es un ejercicio que es muy interesante porque ayuda mucho a las compañías, cuando se prepara esta parte del roadshow, ayuda mucho a las compañías a hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? Preparas un Ujú. plan de negocio, te lo van a examinar terceros, Ujú. entonces al final las compañías entran en un proceso interno de reflexión que muchas veces se acaba convirtiendo en su plan estratégico. O sea, digamos, en ese aspecto matas dos pájaros de un tiro, porque Ujú. haces el documento para el roadshow y al final te estás haciendo un plan estratégico. Ujú. Muy bien. Vale, también un poco en cuanto a el momento, bueno, actual, ¿no? En el que estamos. Evidentemente los tipos, pues bueno, han tenido la evolución que han tenido, inesperada, al alza. La previsión, yo creo que vuestra, y que comparten muchos analistas, es que habrá una estabilización, pero en este entorno de tipos. Eh, claro, la financiación tradicional de petición de crédito a entidades bancarias, que es como hasta ahora yo creo que han afrontado pues, mucho los planes de inversión las empresas, al menos de nuestro sector. ¿Qué ventajas y qué pegas les podéis ver vosotros? ¿Es algo que seguís recomendando o cómo ¿Te refieres a la financiación bancaria tradicional bancaria, tradicional? eso es, a través de A ver, créditos? nosotros los bancos vamos a seguir dando crédito. Ujú. Ahora, con estos tipos de interés más altos, pues evidentemente nosotros hemos mejorado nuestros márgenes, es cuestión de tiempo que se vuelvan a ajustar, pero hay un apetito y hay unas ganas de crecer en el sistema financiero. Y lo Ujú. lógico además es que lo hagamos. Es verdad que hay un poco de incertidumbre sobre cuál va a ser el impacto de esta subida de tipos de interés en la economía real, porque al Ujú. final, bueno, pues lo que antes se conseguía gratis, que es el dinero, ahora como poco cuesta un 5, ¿no? Pero el sistema financiero durante todo este tiempo se ha estabilizado mucho, ha reforzado su capital, ha hecho una limpieza muy importante y ahora digamos que las principales entidades del país estamos todos lanzados a poder volver a crecer en términos de inversión, que inversión Ujú. es el dinero que prestamos, como en términos de asesoramiento y de depósitos de nuestros clientes, ¿no? Evidentemente, hay que seguir pidiendo dinero a los bancos, hay que seguir financiándose con los bancos y hay que asumir que el coste es nuevo. Lo que pasa es que lo que ha pasado con el coste financiero es que ha subido muy rápido, ¿no? Y no ha dado tiempo a que la cadena total se ajuste a sus costes. Pues al final lo que pasa es que en los proyectos de inversión que se habían calculado con precios financieros mucho más bajos, pues ahora hay que tener en cuenta pues, precios más altos y eso afecta a la rentabilidad. Pero lo normal en la medida que esta situación se estabilice es que los proyectos de inversión tengan rentabilidades superiores para poder asumir este incremento del coste financiero. Aquí a Ujú. mí me gusta mucho compararme o sea, hacer la reflexión con los inmuebles, ¿no? Que es quizá más sencilla. Los inmuebles en rentabilidad, pues durante el boom, o sea, durante los últimos años nos ha habido tipos de interés muy bajos y un crecimiento económico, pues los edificios buenos se vendían a rentabilidades del 3, del 4%. Ahora, con los tipos de interés al 5%, eso no tiene sentido. No tiene Ujú. sentido invertir en algo al 3% si ni siquiera te paga la deuda. ¿Qué es lo que está pasando en el sector inmobiliario? Que los precios están bajando para que la rentabilidad sea superior al coste de la deuda. En los proyectos de inversión pasará lo mismo. Ujú. La rentabilidad de los proyectos se ajustará para cubrir el coste de la deuda y poder obtener una rentabilidad a los accionistas. Ujú. Muy bien, está claro. Y también, por supuesto, entiendo que es totalmente compatible, ¿no? Bueno, un acceso a crédito bancario tradicional por Sí. empresa que tenga inversiones con esos proyectos de salida al mercado de capitales, con generación de, bueno, de un ingreso más amplio para cometer otros proyectos.
Es compatible. Al final, una empresa cuando gestiona lo que tiene que ver es el volumen total de deuda y a partir de ahí ver qué parte asigna a cada una de las fuentes de financiación que puede obtener. A ver, es compatible y es necesario porque una de las operaciones que hemos comentado no cubren todos los huecos o todas las necesidades de financiación de una compañía. Ujú, Nosotros siempre lo vemos como un complemento para poder llegar allá donde a nosotros la regulación no nos deja llegar. ujú. Muy bien. Vale, pues bueno, yo creo que te voy a pedir un poco que no sé si que saques la bola de cristal o y tenemos muchos responsables financieros de empresas viéndonos. Entonces, yo sí, en la parte de tesorería, que es la parte un poco más, bueno, no sé si crítica, pero importante en nuestras empresas, ¿qué consejos les diríais o qué cosas deben tener en cuenta en esa parte? ¿Deben tener una tesorería ahora amplia, de reducirla? ¿En qué? De cara a este futuro inmediato, al próximo año y esa evolución que vamos a tener de la economía. Uf, eh, Como esta última es una pregunta difícil. esta última es muy difícil. A ver, yo creo que la tesorería que tiene que tener una compañía depende muchísimo de los planes de inversión y las necesidades futuras que va a tener. Ujú, Realmente tener una posición elevada de tesorería a día de hoy se ha convertido un poco menos costoso de lo que era antes, porque hoy en día los bancos pues ya pagamos por la liquidez, ¿no? Y además pagamos tipos de interés que están muy bien. Y es probable además que estos tipos de interés crezcan en el medio plazo. Los tipos de interés que pagamos por los depósitos, porque realmente una de las cosas que se lee mucho en prensa es, no, han subido los tipos de interés y los bancos no pagan la liquidez, ¿no? Lo que nos ha pasado a los bancos es que nos han subido los tipos de interés, pero nos han cogido con muchísima liquidez en nuestros balances. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que al final es ley de oferta y demanda. En la medida que nosotros no necesitábamos esa liquidez, no estábamos incentivados a remunerarla bien. Pero con la subida de tipos de interés hay liquidez que se está quitando del sistema, hay compañías que están quitando, que tenían una situación de liquidez y están utilizándola para quitar su deuda, porque ahora les supone un coste mayor, y eso al final está haciendo que la liquidez en el sistema financiero, en los balances de los bancos, se reduzca y por tanto nosotros ya sí estemos incentivados a pagar más dinero. Entonces, si una compañía tiene un proyecto de inversión en el medio plazo, y está consiguiendo que le remuneren bien la tesorería, yo creo que eso lo va a conseguir que le remuneren mejor en el medio plazo y yo recomiendo que no cancele deuda y mantenga esa posición de tesorería porque la ujú, diferencia entre el coste de la deuda y la remuneración de los depósitos se va a reducir. Ahora bien, también es verdad que los bancos nos vamos a volver un poquito más aversos al riesgo y es posible que en el medio plazo busquemos proyectos un poco más sólidos o niveles de apalancamiento un poco menores. ujú. Más Con lo sólidos. cual, ¿En resumen, qué? Sí, más sólidos en qué aspectos. que toleremos menos volumen de apalancamiento. Ujú, ujú. Vale. Pidamos algo más de aportación de fondos propios sobre los proyectos respecto a la deuda. La deuda. Ajá. Y en resumen, ibas a decir, Gonzalo. No, en resumen, que yo creo que en estos momentos es sano mantener una cierta flexibilidad financiera Ujú, con deuda de la que se pueda disponer y con recursos en balance para poder afrontar pues endurecimientos del mercado de crédito. ujú. Muy bien. Que es, bueno, un poco la perspectiva, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que es muy interesante. Estaríamos mucho más rato hablando, pero creo que lo vamos a dejar aquí. Por supuesto, os compartiremos tanto el webinar grabado como la presentación y los datos de contacto de Gonzalo para que ya particularmente podáis trasladarle a él vuestras dudas o necesidades o cualquier cuestión que tengáis a Gonzalo o al equipo de Bankinter. Así que por mi parte, muchas gracias, Gonzalo, No, gracias a por vosotros acompañarnos esta por jornada de invitarnos. hoy y gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Muy bien, un abrazo a todos y hasta muy Bueno, pronto. un abrazo, adiós.